amigas, nuevamente estamos con un tutorial más que le trae detalles de bendición con esta bella técnica que seguimos utilizando, que es la sublimación. Esta vez lo vamos a hacer sobre madera, donde usted puede imprimir sus propias imágenes y traerlas a diferentes proyectos como este. En este caso les presento la cajita porque lo podemos hacer sobre una caja, sobre tablitas, etcétera. Usted escoge el proyecto que quiera. En este caso vamos a trabajar sobre estas tablitas que ahora están en tendencia porque son como muy libres. La técnica es muy libre, donde vamos a matizar con la técnica del decapado, y esta vez lo vamos a hacer como un tutorial anterior que le trajimos, que es el decapado con brocha seca. Lo primero que vamos a hacer, bueno, lijar bien, ¿verdad?, nuestra tablita, que quede bien lisa, y vamos a pasar una manita de pintura blanca. Yo aquí traigo un paso adelantado, ok, con pintura acrílica blanca. Vamos a dar una manita, dejamos secar, ¿sí? Y en la segunda capa vamos a incorporar los colores. Puede ser la técnica de decapado con brocha seca o la que se usa con húmedo sobre húmedo. Vamos a ver cómo nos queda primero la capa blanca, y en el camino escogemos si lo hacemos con brocha seca o húmedo sobre húmedo. ¿Ok? Así de sencillo vamos a ir aplicando sobre toda la tablita la base blanca. La base blanca nos permite sellar la madera para luego aplicar las pinturas siguientes con mayor facilidad, ya que la tabla está, o la madera está sellada. Yo ya adelanté esta parte para que esté seca. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí se nos viene un pedacito que vamos a quitar porque si no nos va a quedar feo. Okay. Pasamos blanco, ¿sí? Este blanco yo le he puesto un retardador para poder matizar, porque lo voy a hacer húmedo sobre húmedo, pero lo voy a hacer así con brocha seca. Ok, vamos a poner colores de esta forma y limpio mi pincel y luego voy pasando. Recuerden que el blanco está húmedo para poder matizar, porque quiero que me quede clarito los colores, entonces el blanco me va a ayudar mucho. Un poquito de rojo y lo perdemos. Y así vamos a ir fusionando los colores, integrando los colores. Si yo siento que está muy húmedo mi pincel, cambio y busco emparejar un poquito más, pero con el pincel seco. De todas formas, tengo mi trapito al lado y voy limpiando, porque también quiero que se vea un poquito de blanco del fondo. Vamos a ver. Ok, de esta manera. Ok, ya aquí hemos pintado con estos colores que son naranja. Me gusta mucho el naranja, y además como nuestra lámina son colores así, vamos a buscar un contraste. Ahora vamos a poner el polímero, que es lo que me va a ayudar en la madera para que pueda sublimar. Echamos unas gotitas y con eso tenemos. Debe ser con un pincel de cerda suave y completamente seco. Debemos lavar el pincel inmediatamente porque si no se nos puede dañar. Ok, ya hemos aplicado el polímero, ¿verdad?
Entonces ahora vamos con la lámina. Esta es mi lámina, la que vamos a aplicar con plancha. No importa que la plancha sea esa a vapor o plancha para ropa de vapor, porque siempre y cuando no tenga agua, ¿sí?, nos va a funcionar perfectamente. Solamente hay que tener cuidado a la hora de estar moviendo para que los huequitos, que ahí sí no da calor, no nos queden marcados en la lámina. Ok, vamos a ir poniendo nuestra plancha. Recuerden que la plancha el calor lo tiene prácticamente en el centro. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3 hasta el 10, que es el tiempo que voy a dejar mi plancha, y voy a moverla. Como habíamos hablado en el video anterior, tal vez tendemos a decir voy a planchar y hacemos este movimiento. En este caso no, es poner la plancha, presionar, cuento o sea, por llevar un tiempo voy a hacerlo contado, ¿verdad? Y luego muevo. Y así vamos a ir paso a paso por toda la lámina en orden, para que no se nos quede espacio sin marcar. Así lo vamos a ir haciendo toda la lámina. Vamos moviendo. Y ahorita vamos a revisar, porque debemos revisar nuestro trabajo. Algo importante, si es por primera vez que lo vas a hacer, podrías poner una hojita para que no se vaya a quemar la madera o el calor le vaya a afectar. Entonces sería conveniente ponerle una hojita si no contamos con el papel térmico. ¿Okay? Voy a levantar, hacer a un lado mi plancha y levantamos un poquito para ir viendo cómo nos va quedando. Ahí se va viendo nuestro dibujo. Qué lindo, ¿verdad? Ok, seguimos. Ok, aquí ya hemos concluido la parte de la sublimación. Quiero que vean qué bonito quedó. Aquí lo hice doble para rellenar el espacio. Lo que yo quiero mostrarles con este tutorial es que la facilidad teniendo el producto necesario para realizar nuestros proyectos con esta técnica, que hoy la hemos traído en madera. Lo único que vamos a hacer ahora es pasarle un sellador a nuestra maderita, a nuestro trabajo, a cada tablita, para ya finalizar, y dejamos secar alrededor de 20 minutos. Ya esto está seco, pero si es necesario sellarlo para ya concluir con el trabajo. Esta es la propuesta que le hemos traído. Todos los productos los puedes conseguir en nuestra Academia de Talles de Bendición. Llamarlos para cualquier consulta adicional que se les ofrezca, y por supuesto invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que cada vez que nosotros subamos un video, un tutorial, lo puedas recibir activando la campanita, para que puedas recibir todos estos bellos proyectos. Hemos finalizado, espero que les haya gustado el proyecto de hoy, para que te animes a realizarlos. Láminas de todo tipo los puedes encontrar en nuestra academia, como te decía, o bien venir a clases con nosotros, que será un placer atenderlas y enseñarles todos estos proyectos tan lindos que se pueden realizar. Recuerda que es más barato las manualidades que la terapia. Es un gusto para mí poder estar un tutorial más con ustedes. Me despido, no sin antes agradecerles su atención.